Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador. Como tú no hay dos, mi bello El Salvador. Soy salvadoreño de corazón, de corazón. Resulta que estamos acá en Los Ángeles, California, y estamos aprovechando la visita acá en las oficinas de nuestro amigo Alex García, que es un reconocido abogado y notario de confianza para la comunidad salvadoreña acá en Los Ángeles, California. Licenciado, tengo una pregunta que se va a convertir en una cápsula informativa. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando alguien quiere comprar por primera vez, estando acá en Estados Unidos, una propiedad en El Salvador? Bien, gracias nuevamente. Saludos, Jason, a toda tu audiencia. Con gusto te proporciono la información. El primer paso, Jason, que el comprador, ¿verdad? Digamos, el que está aquí en Estados Unidos tiene que tomar en cuenta es ponerse de acuerdo con el vendedor, ¿verdad? En el precio, cómo le va a hacer llegar el dinero, si a través de agencia bancaria, si le va a pagar aquí, etcétera, etcétera, el precio, ¿verdad? Que le llamamos nosotros. Luego, muchas veces, Jason, también es sugerible que los parientes o personas de confianza del que está comprando desde los Estados Unidos mande un familiar, un pariente a verificar la existencia real del inmueble, ¿verdad? Que lo mire, que vea la ubicación, que sea cierto lo que le dan, lo que el comprador desde Estados Unidos está percibiendo que va a recibir, para que eso le genere todavía a él más certeza y más credibilidad de que la inversión que va a hacer es una inversión cierta y una inversión segura. Pasada esta etapa, Jason, que es como una etapa ordinaria o fuera del trámite legal, Jason, en donde ya ellos se pusieron de acuerdo, en donde ellos ya saben el precio, en donde ya verificaron el terreno, Jason, ya pasamos a la etapa legal, ¿verdad? La etapa jurídica, en donde el comprador, quien tiene que cubrir los costos de escrituración, Jason, normalmente él es el quien busca a su abogado, ¿verdad? Ya nos llaman a nosotros como sus abogados, Jason, y ya nosotros empezamos a darle la información, ¿verdad? Que necesitamos una fotocopia, una foto o una evidencia de que realmente la propiedad exista jurídicamente documentada en un instrumento público. Luego le preguntamos si él tiene DUI, ¿verdad? Que es básico, el DUI del vendedor, que se lo haga llegar también desde El Salvador. Normalmente hoy la tecnología, Jason, es bastante accesible, y a través de WhatsApp, de Messenger, de correos electrónicos, la gente puede poner un documento, Jason, en menos de 2 minutos o de 3 minutos de un lugar a otro. Recibida esa información, Jason, nosotros hacemos nuestras propias valoraciones, que ya son en nuestros escritorios, ¿verdad? En nuestras oficinas ya como profesionales, ¿verdad? Que los nombres coincidan, Jason, de la persona que está vendiendo con lo que dice el instrumento, que el que está comprando tenga su DUI vigente, que el que está vendiendo tenga el DUI vigente, y una serie de requisitos, Jason, que nosotros valoramos siempre en los instrumentos previo a fijar la fecha para la firma. Entonces sería esa otra etapa, Jason, en donde se necesitan los documentos personales, específicamente el DUI de cada uno de los otorgantes, el instrumento público, y otro requisito últimamente que es exigible, Jason, es la solvencia de la alcaldía municipal. Hemos tenido a veces varias dificultades en que algunos clientes nos comprendan a qué se debe eso, y nos dicen, ¿ves? Pero si mi terreno es en el campo, no paga impuestos. Aunque esté en el campo y no paga impuestos, Jason, necesita siempre la alcaldía extender una carta, una constancia, una resolución, una solvencia, le llamamos, municipal, en donde ellos establezcan, Jason, que el inmueble no está calificado, el inmueble está exento de tasas y servicios, y que por lo tanto se extiende la solvencia. Pague o no pague, Jason, se tiene que anexar y nos tienen que presentar esa solvencia de esa situación jurídica municipal del inmueble. Con todos esos documentos, Jason, ya fijamos fecha, hora y día, después de las verificaciones que nosotros hemos hecho personalmente, para ver si procede la firma. Las partes firman, Jason, si el comprador
el vendedor está en El Salvador y el comprador está aquí, el comprador otorga un poder a favor de un pariente de él o a favor de algún compañero de nuestras oficinas. Nosotros lo representamos, vamos hasta la casa o el lugar de donde está el vendedor, firmamos, Jason, hacemos todo el trámite registral, la escritura se inscribe, pagamos los impuestos, Jason, y posteriormente traemos la escritura hasta los Estados Unidos. También hay que recordar, ¿verdad?, que también todo este proceso depende del valor de venta del inmueble, ¿verdad? Porque si excede ya de los $27,000, 28.571.14. sí, si extiende, ya es necesario también presentar lo que son las solvencias de Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Recordemos, amigos, que tanto hoy las leyes van modificándose poco a poco, los requisitos, y en algunas ocasiones tanto el comprador como el vendedor se necesita también presentar estos documentos. Y eso es bien importante, Jason. Hemos tenido experiencias en donde explicamos eso de la solvencia tributaria. Y por ejemplo, ahorita no se las están extendiendo a veces porque tienen una esquela pendiente que ni se acordaban ellos de hace más de 30 años. Un problema que también encontramos frecuente y a menudo con esta situación de las solvencias tributarias, Jason, es la gente que sacó créditos a la producción de un fondo que se llama FICAPE, que eran créditos que el gobierno daba, no sé, para los agricultores y productores de café. Entonces les daban unos créditos y les grababan en sus inmuebles los impuestos. Esa regulación. Okay. Y luego ellos tenían, cuando vendían el café, creo que tenían que hacer un pago al Ministerio de Hacienda y algunos nunca lo hicieron. Entonces les están quedando esos rasgos y esas consecuencias. Entonces, y hay que pagarlas de todas maneras. Están las oficinas, creo, ahí por Santa Tecla. Allá arriba están. Hay que ir a decir y ellos entregan una constancia, esa constancia se lleva al Ministerio de Hacienda y hay que andar dando un par de vueltas por ahí. Inclusive, todas esas diligencias, ¿ustedes prestan el servicio allá en El Salvador? Toda esa actividad administrativa nosotros la hacemos. Aunque a veces también hay clientes, Jason, que por ejemplo tienen sus contadores. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene varias propiedades así agrícolas y cafetales, fincas y todo eso. Él tiene su contador y todo su despacho contable, con ellos nos entendemos. Entonces, cuando el cliente no tiene, Jason, ni parientes o amigos o familiares o empleados que le hagan ese tipo de servicio, nosotros con gusto se los ofrecemos y el cliente a veces hasta piensa que es mejor porque como es algo que hacemos constantemente, Jason, ya nosotros sabemos de qué oficina nos mandan y de dónde venimos. Tenemos que ir a dar toda la gestión y la diligencia. Perfecto. Otra preguntita más sobre esto mismo. Hay muchos matrimonios acá en Estados Unidos donde una salvadoreña se casa con un mexicano, un salvadoreño se casa con una puertorriqueña. ¿Puedes dar el servicio también de que un extranjero pueda comprar en El Salvador? Eso es bien importante y es una pregunta que constantemente varios compatriotas nos hacen, ¿verdad? Es cierto. A veces la salvadoreña está con un extranjero o el salvadoreño está con una extranjera. Hay una ley de reciprocidad que establece que nuestro país va a permitir que extranjeros compren bienes inmuebles, pero siempre y cuando en ese país a nuestro compatriota le permitan también comprar inmuebles. Se llama ley de reciprocidad y algo ahí. En el registro constantemente siempre estamos revisando cuando vemos las nacionalidades de este tipo de personas para verificar esa situación. Aquí, Jason, lo importante es que revisar ese listado para ver qué países permiten, ¿verdad? Y en ese listado no nos perdemos y ese es el que tenemos que darle cumplimiento tanto nosotros los notarios como los registradores. Pero hay otra cuestión bastante importante de que nos preguntan ¿y cómo hace mi esposo extranjero si no tiene NIT o no tiene DUI? Entonces ahí también existe bastante escasa información en la comunidad en donde les explicamos, ¿verdad?, que el extranjero puede obtener NIT, que para los extranjeros, aunque no tengan DUI, NIT siempre pueden tener, y el NIT se le extiende, también nosotros se lo tramitamos desde aquí de Estados Unidos a través de un poder, ¿verdad? Comparecemos, le creamos un usuario en el Ministerio de Hacienda y con la copia certificada de su pasaporte de extranjero, no necesitamos el acta de nacimiento, Jason, al extranjero se le extiende NIT. Valga decir que el formato del NIT casi es el mismo y similar al de los NIT que estamos homologando ahora también nosotros, los propios salvadoreños, pero ellos también sí pueden entender NIT. Les digo yo a los compatriotas que el NIT
se los dan a todas las nacionalidades. Para que no compren inmuebles, se los dan a rusos, a filipinos, a chinos, a ecuatorianos, a peruanos, a guatemaltecos, a todo el mundo que quiera solicitar el NIT, Jason, se le puede extender el NIT. Una pregunta. Como estas son cápsulas informativas que muchos amigos están preguntándome, ¿qué pasaría si hay un hijo de 2 salvadoreños y le quieren escriturar a su nombre, pero el hijo ha nacido en Estados Unidos y no en El Salvador? ¿Pueden hacer ese trámite ustedes también? Sí. Y no necesita inscribirse el hijo como salvadoreño, porque también esa es otra duda que constantemente traen los compatriotas. Mire, mi hijo nació aquí en Estados Unidos, pero necesito ponerle una propiedad en El Salvador a nombre de él. ¿Tiene que tener mi hijo DUI? No tiene que tener DUI. ¿Tiene que estar mi hijo registrado en El Salvador? No tiene que estar registrado en El Salvador. Su hijo que es nacido en los Estados Unidos perfectamente con su pasaporte, claro, hay que tramitarle NIT, porque entran en esa categoría de que todavía se les extiende el NIT a los nacidos fuera de El Salvador. Hay que tramitarle el NIT, y el NIT más su pasaporte americano, Jason, perfectamente pueden adquirir un bien inmueble, o los padres entregarle un bien inmueble a un hijo nacido aquí. Hay una cuestión bien importante, Jason, que quisiera poner en esta cápsula. Jason, de que muchas veces también nuestra comunidad tiene la confusión, porque aquí el sistema inmobiliario funciona de diferente manera a la de nuestro país. Ellos piensan que en el país automáticamente, si el esposo fue quien compró el inmueble y el esposo muere, ellas piensan que automáticamente el inmueble va a pasar a la esposa porque era la esposa. Y siempre nos toca esa aclaración a la comunidad, Jason, que en El Salvador no funciona así. Sí. En El Salvador muere el esposo y hay que hacer obligadamente unas diligencias de aceptación de herencia. Y ya la ley establece quiénes son los llamados a la sucesión. Esposa e hijos. Que ya es el orden jerárquico de quienes tienen que participar. Y no es esa automaticidad, ¿verdad? Que está aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, que piensan que opera en El Salvador. Eso sí es bueno aclararlo, porque constantemente. Otra de las cuestiones también, Jason, que es bueno que la comunidad tenga clara, es que dicen, la propiedad la voy a comprar yo, la mamá, digamos, pero quiero dejar a mis hijos ya ahí de un solo, para que al morir yo, mis hijos queden. Sí. Piensan que porque aparece un listado, al morir ellos, ese listado automáticamente también va a caer, van a caer ellos como propietarios. Igualmente, les aclaro, no es así, no funciona así nuestro sistema. Pero mire, un abogado me dijo que sí lo podía poner. Sí, nosotros lo podemos poner, Jason, como abogados, pero eso se va a tener por letra muerta, por lo escrito, no va a surtir ningún efecto. Ya la ley en nuestro país estableció claramente, Jason, cuáles son los pasos, cuáles son las formas de adquirir los bienes de las personas que fallecen. Y esa forma de poner a varios en la escritura cuando se está comprando no es una forma, ni es legal, ni es jurídica. Y sin embargo, yo lo he leído en algunos instrumentos, pero la tenemos como que es nada más por estar dentro del instrumento. Bueno, eso debe de quedar claro también en la comunidad. Bueno, esta cápsula, si te gustó, darle like. Y si querés contratar los servicios del licenciado Alex García, ¿a qué número pueden llamar? 213-300-1870 y 213-448-7243. ¿Y en redes sociales? Estamos con el nombre de la oficina, OJI El Salvador, Oficina Jurídica Internacional, licenciado Alex García, en Facebook. Bueno, este video, amigos, va a quedar compartido tanto en el youtubero salvadoreño, en el Patechucho y por supuesto en nuestro canal principal de bienes raíces, quién compra, quién vende y quién renta en El Salvador. Licenciado, me ha encantado este conversatorio de cápsulas informativas, que sabemos que vamos a seguir discutiendo otras. Por ejemplo, y hoy no lo vamos a tocar, solo vamos a dejar un interrogante. ¿Qué sucede cuando confías en un familiar una propiedad y te das cuenta que no es tuya? ¿Qué procesos podemos seguir? Pues esas y otras preguntas que puedan interrogarte, coméntalas en este video
y vamos a tratar vía Zoom, licenciado, poder discutir esto. ¿Te parecen estos temas? Con gusto, con gusto. ¿O qué pasaría si yo quiero pelear la tutela de mi hijo o traerlo para Estados Unidos y todos esos temas también familiares? ¿Podemos discutirlas contigo? Claro. Bueno, Las propiedades, Jason, por ejemplo, que en el divorcio sí, tenemos tal casa y tenemos la mitad, y ahí tengo el derecho de familia, especialmente el área de divorcio, Jason, más lo de escrituras y notariado, quizás han sido de mis partes más fuertes dentro del ejercicio profesional. Y por ejemplo en el divorcio, Jason, quizás autorizamos o resolvemos o promovemos en los tribunales de El Salvador, Jason, unos 50, 100 divorcios al año. Wow. Es bastante lo que movemos eso. Y ya te imaginarás, Jason, la experiencia, siempre las versiones del esposo, de la esposa, los niños, las propiedades. Hay gente que aquí, Jason, está viviendo en la misma casa y solo porque no se hablan piensan que eso ya es causal para divorciarse. Y ciertas situaciones, Jason, que van teniendo aplicación y como de ponerle bastante lente, que a veces nuestra comunidad, Jason, no se percata. Otro caso también bastante problemático que siento que genera, Jason, a nuestra comunidad es el divorcio dictado en los Estados Unidos. Mire, pero si ya me divorcié en los Estados Unidos, ¿para qué lo voy a hacer en El Salvador? Y hay que poner bastante atención, Jason, porque algunos colegas en El Salvador, el compatriota se divorció aquí, que era casado ante las leyes de El Salvador, y no es que el divorcio no valga, el divorcio es válido, Jason. Lo que hay que hacer en El Salvador es un auto pariati, se llama la diligencia o el trámite, para hacer valer el divorcio dictado ante las Cortes de los Estados Unidos. Vienen algunos colegas, no todos, Jason, y dicen, pero ¿para qué tanto trámite? Mejor le voy a hacer un divorcio aquí en El Salvador. Y resulta que ellos no miden consecuencias, Jason, y aparece la persona en El Salvador con 2 fechas de divorcio. La del divorcio que le hicieron en El Salvador, Jason, y la de la propia fecha que debió haber sido la del divorcio de los Estados Unidos. Y el problema es que a veces todo esto trae consecuencias con peticiones migratorias, Jason, con procesos de impuestos, porque cuando la gente va a sus impuestos aquí, Jason, le preguntan, ¿y usted está divorciada o está casada, acompañada, su cónyuge? Y como la gente sabe que aquí ha hecho el divorcio, dice, no, estoy divorciada desde tal año, dice, por ejemplo, Jason. Y cuando vino y hizo esta consulta y le hicieron este divorcio en El Salvador, el divorcio se lo hicieron ya con otra fecha. Entonces la gente ante las instituciones aquí del Estado, Jason, comienza a verse como mentirosa. Y muchas veces no es que ellas estén mintiendo, sino que una mala asesoría, Jason, una confusión, un enredo, un abogado... Un mal proceso. Con poca experiencia en el área, hizo un mal proceso y dio un mal consejo. Entonces no mide las consecuencias en las que los compatriotas puedan enfrentar aquí en este país. Entonces todo eso en muchos casos, Jason, ha sido interesante la experiencia en mi persona como profesional, Jason, estar aquí en los Estados Unidos y conocer todo este tipo de problemas, que me encantan los problemas de por sí, Jason. Creo que debería haber llamado Problema García. Bueno, Lick, un gusto de haber tenido este conversatorio contigo y me voy despidiendo, amigos y amigas, con su tarjeta de presentación del licenciado Alex García para que usted pueda llamar y escanear el código QR que en estos momentos va a aparecer en su pantalla. Así que nos vemos en un próximo video y muchas gracias por su atención prestada y esperamos en sus inquietudes y que podamos en un próximo video solventarlas. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador.